Hola, este es Mauricio Lema y vamos a hablar los siguientes minutos sobre la vía EGFR y HER2. De aquí en adelante vamos a hablar EGFR por factor de crecimiento epidérmico, el receptor, y HER2. Eh, Esta es una vía importante desde el punto de vista oncológico porque pertenece a una de esas vías que está relacionada con la autosuficiencia en las señales de crecimiento, que es una de las características del cáncer. Vamos a hablar de la vía del factor de crecimiento epidérmico, Epidermal Growth Factor Pathway, en inglés, y pues esencialmente vamos a hablar de los receptores del EGF, que básicamente pertenecen son varios, como vamos a ver, y todos ellos tienen en común un dominio extracelular, un dominio de transmembrana y dominios intracelulares que tienen muchos de ellos actividad tirosina quinasa muy apreciable, otros una actividad tirosina quinasa mucho más débil. La familia del EGFR en humanos consta de 4 miembros: el HER1 o EGFR propiamente, o ERB1, el HER2 o ERB2 o NEW, el HER3 o ERB3 y HER4 o ERB4. Esencialmente estos 4 miembros todos tienen pues un dominio extracelular de transmembrana y un dominio intracelular. Tanto el HER1 como el HER2 y el HER4 tienen potente actividad tirosina quinasa en su dominio intracelular, en tanto que el HER3 tiene una tirosina quinasa pues muy poco activa. Todos tienen diferentes ligandos que sirven extracelulares que los activan. El que más ligandos tiene es el EGF, el HER1, que tiene muchos, entre ellos el factor de crecimiento epidérmico. La excepción es el HER2, que no tiene ligando conocido. Entonces vemos que entre los 4 hay 2 como medio defectuosos: el HER2, que no tiene ligandos extracelulares, y el HER3, que tiene muy pobre actividad tirosina quinasa. Vamos a concentrarnos ahora en el EGFR o el HER1 y vamos a ver cómo funciona. En presencia de ligando como el EGF, por ejemplo, las moléculas de transmembrana de EGFR que no están preparadas, que no están listas para ser activadas, pues captan esos ligandos, y al establecer la relación entre el ligando y el receptor se cambia conformacionalmente esta parte, este dominio extracelular, haciendo que se puedan dimerizar, o sea, que puedan unirse con otros miembros iguales como el HER1 o distintos como otros como el HER2 o el HER3. Esta dimerización de los receptores va a poner cerca los dominios tirosina quinasa intracelulares, que va a hacer que el uno active al otro y el otro active al uno, haciendo que esencialmente adquieran elementos de grupos fosfato en varios residuos críticos, que eso sirve para señalarle a la célula la activación de este receptor que tiene actividad tirosina quinasa. Esto genera, veamos acá, la activación de los dominios tirosina quinasa. Esencialmente recluta varios elementos como el SOS, el GRB2, y estimula varias vías de señalización, como lo son la vía del RAS, MAP kinase propiamente, que se ve aquí, que ya tiene su propio video y ustedes probablemente pueden ver, ¿cierto? Ver que tiene activación del RAS, del RAF, del MEK y del ERK. Y también activa, por otro lado, la vía de la PI3 kinase, que tiene como mediador el AKT-mTOR también. Tiene señales cascada abajo que van a dar origen a todo este fenotipo que es oncológico, en donde hay una proliferación celular, estimula la angiogénesis, resistencia a la apoptosis, etc. Vemos entonces cómo estas dos vías, la vía de la MAP kinase
y la vía del AKT son las dos activadas por esta cascada de eventos del EGFR. Y aunque las dos pueden hacer cosas que se parecen la una a la otra, hay unas pequeñas y sutiles diferencias. La vía de la RAS y MAP kinase en general son vías que estimulan la progresión, la proliferación celular, y esta es la característica de estas vías, o sea, el resultado final de la activación de esta vía genera proliferación celular. Cuando se activa la vía del PI3 kinase, básicamente lo que se genera es que se vuelve sordos a las señales apoptóticas, o sea que de alguna manera el mecanismo esencial de esto es evitar la apoptosis. Esto es importante porque cuando hay mutaciones del EGFR que son constitutivamente activas, la vía que predomina es esta vía de la PI3 kinase, en donde hay resistencia a la apoptosis, y mucho más que la vía del de la MAP kinase que genera proliferación. Y esto es explotable porque una inhibición súbita de esta vía va a generar una crisis apoptótica, o sea, va a generar una crisis en donde las células tumorales se mueren con muchísima mayor eficiencia. Y esto se observa en los tumores del pulmón que tienen la mutación del EGFR cuando son sometidos a incluso muy pequeñas dosis de inhibidores de estas tirosinas quinasas del EGFR, que tienen unas respuestas dramáticas que no se ven en quienes no tienen estas mutaciones. ¿Por qué es importante la vía del EGFR en oncología? Pues hay varias razones. Una es que en sí misma es una vía que está implicada en el fenotipo oncológico, como ya vimos. Y por otro lado, está mutada en gran cantidad de neoplasias. Miren ustedes cómo la mutación, como sobreexpresión del EGFR, se observa en cáncer colon y recto, de páncreas, de pulmón, de células no pequeñas específicamente, es bastante común. Hay mutaciones en varios de los elementos de intracelulares de esta vía, como en el cáncer de pulmón y en el glioblastoma. De igual forma, hay mutaciones activantes de la vía de cascada abajo, como el RAS, RAF, etc. La mutación del RAS es extraordinariamente común, como se ve en el video correspondiente al RAS, y lo mismo en el RAF. En melanoma, por ejemplo, es importante. La mitad de los melanomas cutáneos, casi aproximadamente la mitad, tienen mutaciones activantes del RAF. Esto hace que de alguna manera esta sea una vía muy relevante en el tema oncológico. Aquí podemos observar una gráfica del gen que codifica por el EGFR, que tiene pues lógicamente pues sus dos extremos. Aquí en esta parte, en el N-lobe y en el C-lobe, se ve pues agrandado, y ustedes pueden observar los literales decenas, si no cientos, de mutaciones distintas que pueden estar asociadas a un incremento en la actividad de este receptor, y eso va a generar un incremento en la señalización proliferativa. Las estrategias de manejo contra el EGFR pues esencialmente son bloquear, bien sea por anticuerpos monoclonales, como se ilustra aquí en la gráfica, o con pequeñas moléculas como inhibidores de tirosina quinasa, el dominio intracelular, y eso esencialmente va a causar un silenciamiento de toda la señal proliferativa. Y ese es como el mecanismo que se hace, o sea que el bloqueo del EGFR detiene las señales proliferativas, pero se requiere que todos los componentes estén intactos. Lógicamente, si la señal se bloquea a nivel del EGFR, se requiere que todos los elementos cascada abajo estén razonablemente bien para poder ejercer ese bloqueo, abrogar esta señal. ¿Qué pasa cuando hay elementos constitutivamente activos? Por ejemplo, cuando hay mutaciones constitutivamente activas del RAS,
pues esencialmente el RAS mutado constitutivamente activo va a generar toda su señalización de proliferación y vuelve independiente esa célula a cualquier manipulación que se haga a nivel del receptor, o sea, a nivel del EGFR. O sea, lo que ocurra cascada arriba no va a tener implicaciones sobre el efecto proliferativo, y es por esto que los tumores que tienen mutaciones del KRAS son esencialmente resistentes a las modificaciones cascada arriba del EGFR. Entonces, esto es lo suficientemente importante como para que lo repitamos. El bloqueo del EGFR no detiene las señales proliferativas cuando alguno de los componentes cascada abajo está constitutivamente activado. Por ejemplo, constitutiva activación del KRAS o del BRAF o de algún otro elemento, o el NRAS, etc. Y esto no es raro. En los pacientes, por ejemplo, con cáncer de colon, aproximadamente 2/3 tienen alguna cosa en su genoma que la hace, que afecta la posibilidad de respuesta de estos agentes anti-EGFR, bien sea la mutación del KRAS que ocurre en la mitad de los pacientes, o mutación en el V600E del BRAF, que es bastante común en el 8% de los pacientes, mutación en el NRAS, que en el 6% de los pacientes, y mutación en el codones que normalmente no se miran del KRAS, que le adicionan otro 5%. Entonces, en general, cualquier mutación en cualquiera de estas vías que mantienen constitutivamente activa la señalización hacen insensible a la célula tumoral a cualquier manipulación que se haga del EGFR. ¿Cuáles son las terapias anti-EGFR que hay en oncología de uso común? Son anticuerpos monoclonales anti-EGFR como el cetuximab y el panitumumab, y las pequeñas moléculas como el erlotinib y el gefitinib. Y se usan en cáncer del pulmón, especialmente aquellos que tienen mutación del EGFR, que son extraordinariamente sensibles a las inhibidores de tirosina quinasa como el erlotinib y el gefitinib, cáncer de cabeza y cuello, y cáncer de colon y recto metastásico, siempre y cuando no tengan alteración en ninguna de esas otros elementos de la cascada de señalización de la vía de la MAP kinase. Dos palabras sobre el HER2. El HER2 es, como ya vimos, uno de los componentes, uno de los miembros de la familia HER. No tiene ligando conocido, pero sí tiene actividad tirosina quinasa, y se observa que pues, se descubrió hace muchos años que los pacientes que sobreexpresan HER2 tienen una supervivencia mucho menor que quienes tienen el número de copias normales. Eso se convirtió en un factor pronóstico. La forma como funciona el HER2 es que el HER2 está siempre, la conformación tridimensional del HER2 es siempre dispuesta a formar dimerización. Entonces, cuando hay otro miembro de la familia HER que es actuado por su ligando y que le hace un cambio conformacional, usualmente el HER3, se establecen esos heterodímeros HER2, HER3, y como el HER3 es bastante débil como tirosina quinasa, es bastante bueno activando el HER2, y el HER2 tiene una potente actividad tirosina quinasa. Entonces, de alguna manera, esa combinación HER2, HER3 es, llamémoslo así, explosiva, y genera una intensa señal de proliferativa que también compromete las mismas vías que ya vimos, la vía de la MAP kinase y de la PI3 kinase, que van a terminar con proliferación celular. También hay estrategias de antagonismo del HER2. La más famosa es el trastuzumab, que es un anticuerpo monoclonal contra un dominio extracelular, el R2 del HER2, y eso eventualmente marca esa célula para una destrucción inmunológica, y eso permite, y también silencia todo lo que tiene que ver con la cascada de señalización intracelular.
Los anticuerpos monoclonales anti-HER2, además del trastuzumab, está el TDM1, que es una molécula supremamente interesante que no compete a esta explicación, y anticuerpos antidimerización HER2, HER3 como el pertuzumab, que en combinación con trastuzumab causan un mayor silencio de esta vía. Los inhibidores de anti-HER2 como el lapatinib también tienen una aplicación en pacientes que tienen sobreexpresión de HER2. ¿Dónde se utiliza la terapia anti-HER2? Casi 99% de la terapia anti-HER2 se utiliza en cáncer de mama HER2 positivo. Esto es un uso muy extenso. El 20% de estas pacientes expresan altas, llamémoslo así, sobreexpresan HER2 y son tributarios al tratamiento con terapia anti-HER2. Algunos pacientes, aproximadamente un 10% de los pacientes con cáncer gástrico metastásico, pueden derivar beneficio de terapia anti-HER2 junto con quimioterapia, especialmente aquellos que tienen una alta expresión de HER2, o sea, que lo sobreexpresan. Y ocasionalmente encontramos sobreexpresión de HER2 que se puede utilizar terapéuticamente en otros tumores, pero no son estándares en oncología. Se despide Mauricio Lema, muchas gracias por su atención.